días, amados hermanos. Sean bienvenidos a este servicio de adoración a nuestro Dios. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes y agradecemos a Dios por permitirnos estar en esta transmisión. Acompáñenme, por favor, en el Salmo 100, el versículo 1 en adelante. Dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Acompáñenme en unas palabras de oración. Dios Todopoderoso, tú eres grande, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos miraste, Señor. Tú tomaste la iniciativa, Señor, de amarnos primero, Señor. Y te alabamos, Señor, porque nos rescataste, Señor, del hoyo en el que estábamos. Alabado sea tu nombre, Padre Santo, por tus grandes maravillas, Señor, por tu grande obra también en nuestra vida, Padre Santo. Queremos hoy escucharte, alabarte, Señor, atentamente. Y Padre, guárdanos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, a continuación vamos a tener un tiempo de alabanza a nuestro Dios. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad. Ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrán ser en Él, si escoge su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrán ser en Él, si escoge su amor. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad. Confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrán ser en Él, si escoge su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrán ser
separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. Separará del amor de Cristo. ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. La vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. Ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Soy yo para que el gran Rey me acepte así. Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo. Si lo soy, libre soy, Él me rescató, su gracia, aun siendo yo un pecador, Él murió por mí. Si murió por
escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Buenos días, amados hermanos. Es un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Para este tiempo de oración vamos a leer una cita bíblica en el Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Dice así esta porción de la palabra: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. En este texto podemos encontrar tres cosas importantes en medio de muchas, pero tres cosas principales que quiero que puedas recordar en este tiempo. En primer lugar, fiarnos de Jehová. En segundo lugar, reconocerlo en todos tus caminos. Y en tercer lugar, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué te parece si oramos en este tiempo por estas cosas? Dios bendito y Padre Santo, a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Queremos rogarte, Señor, en esta hora, que esta palabra tuya sea verdadera en nuestra vida. Queremos confiar plenamente en ti. Queremos depositar toda nuestra confianza, que lo podamos hacer de todo corazón, sin dudar, sabiendo que tú eres el Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Deseamos también, Señor, reconocerte en todos nuestros caminos, que en medio de las circunstancias, aun cuando parecen adversas, saber que tú estás allí en medio de las situaciones. Saber que eres tú el dueño de todas las cosas y que todo tiene un propósito, que todo cumple a tus propósitos y a tu soberana voluntad. También, Señor, deseamos que podamos tener ese temor hacia ti, esa reverencia, porque tú eres nuestro Señor. Tú eres ese Dios maravilloso que se hizo hombre y murió en una cruz por nosotros. Señor, que tu palabra llene nuestros corazones, que pueda ser como una lámpara que guía nuestro caminar, y que sea tu Santo Espíritu guiándonos en todo tiempo. Padre Santo, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. A ti sea toda la gloria. Bendito sea, Señor. Oramos en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey que viene pronto. Amén y amén. Amados hermanos, continuemos con nuestro servicio. En este tiempo daremos gracias al Señor por permitirnos estar conectados y continuar haciendo iglesia desde nuestros hogares. Permanezcamos unidos como familia en Cristo, meditando en su palabra, dependiendo de la oración, alabando su santo nombre y testificando de Él a todos los que nos rodean. Oramos
para que en este tiempo podamos seguir creciendo y viendo los frutos del Espíritu Santo en nosotros, llevando la palabra de Dios a nuestros familiares y amigos. Esta es la oportunidad que Dios nos está dando. Que esta situación nos desafíe a reflejar la gloria de Dios en cada lugar. Seamos sal y luz. Oramos también para que en cada lugar a donde llegue esta transmisión sea glorificado el nombre de Jesucristo y muchos ojos puedan ser abiertos a la verdad. Por tanto, podemos seguir ofrendando con corazón alegre a nuestro buen Dios y ser partícipes de la obra que Él hace en Breña. A continuación, podrás ver las cuentas de tesorería para los diezmos y ofrendas. También podrás visualizar las cuentas de misiones y ayuda social, la cual está destinada para apoyar las misiones y la compra de víveres para dar soporte a las familias que atraviesan dificultades en este tiempo. Confiamos en que Dios tiene el control de todo y que seguirá cuidando de nosotros. Recuerda, somos iglesia, somos alianza, somos Breña, somos familia. Dios te bendiga. Amada Iglesia de Breña, Dios les bendiga. Acompáñenme unas palabras de oración. Bendito Dios, Padre, gracias por tu fidelidad en este tiempo, porque a pesar de todo nos permites seguir honrándote con nuestros diezmos y ofrendas, y pedimos tu bendición, Señor, para que se multipliquen y así también poder ayudar a otras personas. Da sabiduría a las personas que administran este dinero también, para que lo hagan con mucho temor, Señor, y tomen las decisiones adecuadas, Señor, guiadas por tu Santo Espíritu. Oramos por toda la iglesia, que tú puedas bendecirle, Señor. Descansamos en ti y confiamos en ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, es bueno orar unos por otros. Gracias a Dios porque podemos interceder como familia de Dios. A continuación vamos a tener un tiempo especial de alabanza a nuestro Dios. Solo
queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a este servicio de adoración y de edificación. Seguimos con esta serie que empezamos semanas atrás, conociendo y compartiendo el Evangelio. La semana pasada hablamos acerca de lo que es el estándar de un cristiano auténtico. Y mencionamos, creo, algunas cosas que vale la pena recordar y que son importantes. Dios tiene un estándar para sus hijos. Y la Biblia es el estándar de Dios para ellos. Y lo que finalmente concluimos es que es la palabra de Dios la que va a terminar por legitimar y validar la clase de cristianos que somos. Mencionamos también 4 características de lo que es un auténtico cristiano. En primer lugar, dijimos que el cristiano auténtico camina en la luz y no en las tinieblas. Esto implica que el cristiano verdadero tiene un patrón de conducta por medio del cual va a reflejar la santidad de Dios. En segundo lugar, mencionamos que el cristiano es sensible al pecado. El cristiano verdadero se pone a cuentas con Dios, se arrepiente, confiesa su pecado, es perdonado y es purificado. En tercer lugar, mencionamos que el cristiano auténtico obedece los mandamientos de Dios y va creciendo en aprecio, en conocimiento, en comprensión, en conformidad y sobre todo en obediencia a los mandamientos de Dios. Y en cuarto lugar, mencionamos que el cristiano auténtico procura caminar como Jesús caminó. Esto implica no solamente el hecho de saber y recordar que el cristiano debe imitar a su Señor, sino que el cristiano auténtico hace de Jesús su primer referente, su primer y único referente. Esto quiere decir que el cristiano verdadero hace de Jesús su ejemplo y su norma de vida. Hoy vamos a ver otras 2 características del estándar de un verdadero cristiano. Y nuevamente vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan y vamos a estar revisando algunos cuantos pasajes. Yo te invito a orar antes de poder introducirnos al mensaje de esta mañana. Señor, te pedimos que esta mañana, luego de haber adorado, haber alabado tu nombre, pueda tu Espíritu Santo guiar nuestros pensamientos, guiar nuestro corazón, ahora que nos acercamos a tu palabra. Que lo podamos hacer con reverencia, con devoción, reconociendo que no es cualquier palabra, que es palabra tuya, Señor. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a revisar 1 de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11. Yo te invito a que puedas abrir tu Biblia en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, del 9 al 11. Y vamos a leer esos versos que nos van a ayudar a poder entender cuál es esa quinta característica de un cristiano auténtico. Dice así la palabra del Señor: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Permíteme explicar solamente 3 cosas en relación a los textos que hemos leído. Creo que son importantes explicarlas para que podamos entender el sentido y lo que Juan nos quiere decir en estos pasajes. Aborrecer. Es una palabra bastante fuerte, no suele ser parte de nuestro vocabulario, no andamos diciendo normalmente a la gente yo te aborrezco o yo aborrezco esto, pero el aborrecer a alguien implica transmitir un sentimiento de odio y también de detestar algo o alguien. Pero en el contexto en el cual Juan usa estas palabras, Juan está queriendo decir algo que pareciera ser muy leve, pero que es una realidad. Juan está usando la misma palabra que el Señor Jesús usó en otras ocasiones. Tú puedes revisar Mateo capítulo 6, versículo 24, Marcos el capítulo 13, el versículo 13, y Lucas capítulo 6, versículo 22, y también se le asignan esas palabras a Jesús. ¿Acaso es que el aborrecimiento es parte del mensaje de Jesús? Lo que quiere decir, lo que dijo Jesús y lo que dijo Juan, al mencionar la palabra aborrecer, quiere decir amar menos. No amar tanto como se ama otras cosas. Esa es la primera explicación en cuanto al significado de la palabra aborrecer, amar menos. Otra palabra que usa Juan en estos versos es la palabra hermano. Y cuando se refiere a hermano, Juan tiene en mente a alguien cercano a ti, que puede ser considerado un compañero en la fe en el contexto
del pasaje que hemos leído, pero también puede ser un familiar, alguien que está cerca tuyo, puede ser un compatriota tuyo, un amigo tuyo, alguien cercano a ti. Y la tercera palabra que es importante explicar para tener la idea completa de lo que se refiere, a lo que se refiere el apóstol Juan es amar. Amar es una palabra que ya innumerables veces le hemos explicado, pero Juan está usando este término para poder describir la manifestación y la demostración de afecto por alguien. Entonces, considerando estas tres explicaciones previas, podemos parafrasear, podemos volver a leer lo que dice el apóstol Juan y considerando incluso el tiempo gramatical que él está usando para escribir estos versos. Él diría lo siguiente, o está diciendo lo siguiente: el que dice que es cristiano, pero ama menos al que está cerca tuyo, llámese hermano en la fe, compañero, familiar, vecino, amigo, compatriota, ¿no es cierto?, hermano en la iglesia, no es cristiano. El que ama y hace evidente su amor por estas personas es un auténtico cristiano. Fíjate que lo que Juan nos está llevando a considerar y a evaluar son nuestras relaciones interpersonales, partiendo del contexto de la iglesia, cómo es que nos relacionamos y cómo es que manejamos y administramos nuestras relaciones interpersonales al interior de la iglesia, partiendo de la iglesia hacia afuera, y al final lo vamos a ver. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto que tienen las relaciones saludables al interior de la iglesia para fuera de la iglesia? Lo dicho también por Juan, creo yo que tiene el mismo espíritu de lo dicho por Jesús en alguna oportunidad. Aunque cuando leamos la palabra de Jesús, te vas a dar cuenta que Jesús va mucho más allá que el mismo Juan. Así que te invito a buscar en tu Biblia Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Era lo común: amar a tu prójimo y aborrecer, amar menos a tu enemigo, a quien quiere algo en contra tuya o procura algo en contra tuya. Pero fíjate lo que dice Jesús inmediatamente después. Pero, cambiando el concepto, cambiando quizás la costumbre y lo que era habitual en aquel momento. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate que lo que Jesús está diciendo va en contra de la cultura, va en contra del pensamiento común, natural en aquella época. Es más fácil amar a quienes nos aman que amar a aquellos que no nos aman. Y Jesús incluso llega a decir cosas prácticas de cómo nosotros podemos manifestar ese amor aún por nuestros enemigos, amándolos, bendiciéndoles, haciéndoles el bien, llorando por ellos. Ahora, no debería sorprendernos que como cristianos nos terminen odiando, detestando o amando menos. En Juan el capítulo 15, una de las cosas que Jesús va a advertir a sus discípulos es que ser cristiano y ser sus discípulos en un mundo contrario a él no va a ser nada fácil. Es más, ellos serán amados menos, serán quizás odiados y quizás vayan a ser detestados. Eso no debería sorprendernos. Si tú por causa de tu fe estás sufriendo el rechazo, estás sufriendo la crítica de otras personas, no te sorprendas, porque Jesús ya lo había dicho: todo aquel que es su discípulo debe esperar ser amado menos. Pero sin embargo, lo que sí debería sorprendernos es que nosotros como discípulos de Jesús no seamos capaces de poder amar, y sobre todo aún debería sorprendernos el hecho de que muchas veces hemos hecho de este mandamiento de amar un mandamiento selectivo. Hemos amado solamente a algunos que creemos merecen o debieran recibir ese amor, pero no hemos amado a otros de la misma manera, les hemos amado menos. Partamos por una verdad que hasta aquí podemos ir entendiendo. Un auténtico cristiano ama, y el amor de ese cristiano empieza por casa, es decir, por la iglesia. Recuerda, Juan está hablando en el contexto de la iglesia, de los creyentes,
y la iglesia es la comunidad de creyentes, pero es la familia también de Dios. Entonces deberíamos nosotros ser ejemplos de este amar a nuestros hermanos. En un sentido práctico, ¿qué significa amar a nuestro hermano? ¿Cómo yo lo puedo poner en evidencia y cómo yo lo puedo poner de manifiesto? Creo que la Biblia, que es el estándar de Dios para sus hijos, nos enseña dos cosas muy básicas y fundamentales, pero tremendamente importantes: la comunión y el servicio. La comunión unos con otros, que es conocida como la koinonía, que a muchos de nosotros nos gusta disfrutar, ¿no?, los momentos de koinonía, pero vamos a ver qué implica esta comunión unos con otros, esta koinonía. Pero el segundo aspecto de cómo yo puedo poner en práctica el amor por mis hermanos es el servicio unos a otros, que vendría a ser la diaconía. Son dos aspectos importantes al interior de la iglesia de cómo el creyente verdadero puede mostrar su amor a sus hermanos. Hablemos de la comunión. La comunión va más allá de un sentimiento de calidez. Yo puedo sentir afecto, cariño por alguien, un hermano de la iglesia, pero la verdadera comunión, la verdadera koinonía va mucho más allá de eso. La verdadera comunión, la auténtica koinonía, conlleva la responsabilidad de poder desarrollar al interior de nosotros, partiendo de uno mismo, un sentimiento, un sentido de identidad y de pertenencia. Eso implica recordar que somos familias, que nos pertenecemos unos a otros y que estamos llamados a fortalecer todo aquello que como cuerpo de Cristo somos, lo que creemos, lo que deseamos, lo que hacemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? En un sentido mucho más práctico, aprovechando todo espacio que tenemos para poder conocernos, para poder compartir intereses comunes, para poder fortalecer la amistad, los vínculos entre nosotros. Estamos llamados a permanecer en comunión unos con otros. Y al trabajar en la comunión, estamos desarrollando también el amor unos con otros. El segundo aspecto práctico de cómo podemos manifestar nuestro amor y nuestro afecto por nuestros hermanos es a través del servicio, lo que la Biblia llama la diaconía. Y cuando habla de diaconía, está hablando del servicio unos a otros, de esa ayuda voluntaria, sacrificada, desinteresada en favor y en beneficio del otro. Vale la pena recordar las palabras del mismo Señor Jesucristo. En el capítulo 20 del Evangelio de Mateo, versículo 26 al 28, el Señor Jesús dijo lo siguiente, y hablando en el contexto de cómo sucede en otros ámbitos, en otros contextos, Jesús dice cómo debería ser dentro del contexto de sus discípulos. Mas entre vosotros no será así. ¿Cómo? Habían otro grupo de personas que, haciendo mal uso de su posición, de su función, la función que cumplían en aquel tiempo, estaban abusando y estaban sacando beneficio de aquellos a quienes ellos estaban liderando, a quienes estaban gobernando. Jesús dijo así, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Es el llamado del mismo Señor Jesús a sus discípulos, a que nosotros tenemos la responsabilidad de poder no solamente desarrollar comunión, sino estar dispuestos a servirnos unos a otros, a desarrollar esa actitud de servicio en beneficio y a favor del otro. Y para eso el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, nos recuerda lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, póngalo al servicio del otro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjate que un buen administrador de la multiforme gracia de Dios pone al servicio de los demás, de sus hermanos, de la iglesia, partiendo de la iglesia y más allá, el don y el talento que ha recibido de parte del Señor. Bajo estos lineamientos, bajo estas premisas bíblicas, ¿qué deberíamos hacer entonces? Sencillo. Tú y yo, a partir de nuestro encuentro con Cristo, hemos recibido por gracia de Dios dones que son capacidades sobrenaturales
pero son dones para ser agentes que sirvamos a nuestros hermanos, para que podamos nosotros aportar a la edificación del cuerpo de Cristo para beneficio de los demás, empezando por la iglesia, por tus hermanos, llegando al hogar, por tu familia, incluso una sociedad siendo influenciada por aquellos dones y aquellos talentos que hemos recibido de parte del Señor. Un auténtico cristiano, y debes recordarlo, está en comunión con Dios, con el Señor, y le sirve a Él con sus dones y con sus talentos en el contexto de la iglesia. Ese amor, esa comunión y esa coinonía es una evidencia y una manifestación de nuestra salvación. Bien dijo el Señor Jesús: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El cristiano auténtico está llamado por Dios a amar a su hermano. Y vale la pena mencionarlo, que esto no es un mandamiento sencillo de cumplir, porque en las relaciones interpersonales surgen las tensiones, surgen las dificultades, pero por encima de eso, el cristiano auténtico debe recordar que el Señor le llama a amar. Y si tenemos nosotros que acercarnos a alguien de nuestro entorno en la iglesia, familiar, laboral, a quien quizás inconsciente o conscientemente hemos lastimado, el llamado del Señor es a amar. Entonces tenemos nosotros que ir, acercarnos, procurar la paz, ser agentes de paz, ser agentes de reconciliación aún entre nosotros y cumplir con este llamado del Señor. Y en esto, dijo el Señor, y en esto nos conocerán que somos sus discípulos, si tuviésemos amor los unos por los otros. En sexto lugar, el cristiano auténtico crece en su desprecio y en su rechazo del mundo. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 y 17. 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice así la palabra del Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permíteme leer nuevamente esta porción de la epístola de Primera de Juan, porque me parece que la sola lectura, ¿no es cierto?, puede ir clarificando ciertos conceptos de antemano a la explicación. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la palabra más importante? Es la que aparece mayor número de veces en solo esta porción. Es la palabra mundo. Fíjate que ya hemos dicho que el cristiano auténtico está llamado a amar a su hermano, ¿correcto? Pero amar al hermano no es sinónimo de amar al mundo. Vamos explicando por aquí, porque pareciera que hay una contradicción, porque en Juan capítulo 3, versículo 16, dice que Dios amó al mundo. Y ahora dice el apóstol Juan, ¿no es cierto?, el mismo autor del Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 15 que acabamos de leer, que no debemos amar al mundo. Pareciera que hay una contradicción, pero el término mundo en la Biblia tiene varios sentidos que es necesario diferenciar. En Juan capítulo 3, versículo 16, mundo, cuando el evangelista Juan incluye la palabra mundo, él tiene en mente el cosmos, todo aquello que ha sido creado por Dios, todo el universo, incluyendo la humanidad. Entonces lo que Juan nos dice en el Evangelio, capítulo 3, versículo 16, es que Dios ha amado todo lo que Él ha creado. Pero mundo, en la primera carta del apóstol Juan, que es el texto que estamos revisando, en el capítulo 2,
en el versículo 15, se está refiriendo a otro aspecto de lo que vendría a ser el mundo, ¿no? ¿A qué se refiere mundo en 1 Juan 2:15? Está refiriéndose al sistema del mundo. ¿Cómo es que este mundo funciona? El sistema del mundo está conformado por personas cuyos valores, creencias y costumbres están en contraste y en abierta rebeldía a Dios. Repito, mundo en 1 Juan 2:15, cuando el apóstol dice no améis al mundo, lo que está diciendo el apóstol Juan es no amen el sistema de este mundo, no amen la manera de pensar que tienen muchas personas en este mundo, no amen su sistema de valores, no amen su conjunto de creencias, no amen sus costumbres, porque sus creencias, sus valores y sus costumbres están en contra y están en abierta rebeldía a Dios. Juan lo que está haciendo, está dando una seria advertencia de lo que el cristiano auténtico primero debería tomar conciencia y de lo que el cristiano auténtico debería estar advertido, ¿no es cierto? No amar la forma de pensar y actuar de este mundo y de sus personas, las personas que siguen este sistema. Que no amemos sus valores, que no amemos sus creencias ni sus costumbres, porque todas estas son contrarias a Dios. Recuerda que el mundo creado por Dios es un mundo que ha caído, que se ha revelado a Dios en todos sus términos. Amar el mundo, amar este sistema con el cual el mundo funciona y que la mayoría de personas siguen y ponen en práctica, resulta finalmente en no amar a Dios. Y finalmente es lo mismo que dice el apóstol Santiago en su epístola. En el capítulo 4, en el versículo 4, él dice lo siguiente, que la amistad del mundo es finalmente enemistad contra Dios. Repito, el apóstol Santiago lo único que hace es reafirmar lo que dijo el apóstol Juan en su primera carta. Amar el mundo, amar el sistema de este mundo, amar la forma como este mundo piensa, amar lo que este mundo cree y amar lo que este mundo hace, no es más que simplemente no amar a Dios. Y eso es una terrible y fuerte advertencia. Porque hay que decirlo que muchos cristianos hoy en día están siendo fuertemente influenciados por el sistema de creencias de este mundo. Están prefiriendo y escogiendo seguir lo que este mundo quiere, aprecia, valora y hace. Y no se dan cuenta, espero que no se den cuenta, que están siendo engañados y están siendo empujados a ir en contra de la persona de Dios y de la voluntad de Dios. En el versículo 16, Juan es mucho más claro todavía y como que especifica aquellas cosas que hay en el mundo, ¿no? Y cosas que él, en el versículo 16 clasifica en tres aspectos. Fíjate qué es lo que encontramos en el mundo y cómo es que el mundo funciona. Él habla de tres cosas. Habla de los deseos de la carne, habla de los deseos de los ojos y habla de la vanagloria de la vida. Tres grandes características o aspectos que el apóstol Juan, en los que el apóstol Juan resume el sistema de este mundo. Y tú vas a ver que muchos de esos aspectos al día de hoy siguen conduciendo los destinos de este mundo y de muchas personas en toda la humanidad. Cuando hablamos de deseo, en el griego, en el idioma que Juan está escribiendo, él está usando una palabra para describir no cualquier deseo, porque todos tenemos deseos. En estos momentos quizás tú puedes estar deseando comer algo sabroso, un postre, un pay de limón. Otros pueden estar deseando que se acabe rápidamente este tema de la pandemia. Otros pueden estar deseando que les llegue la vacuna rápidamente. Otros pueden estar deseando que el pastor se apresure y acabe rápido el mensaje. ¿A qué tipo de deseo se está refiriendo el apóstol Juan? Juan está describiendo un tipo de deseo cuya característica principal es descontrol. Es un deseo descontrolado que uno es incapaz de poder sujetar, dominar, conducir, retener. Es un fuerte interés por conseguir, poseer o hacer de manera intensa.
No puedo, el deseo me domina y me dejo llevar. A ese tipo de deseo se está refiriendo el apóstol Juan. Y él habla de la carne, aquel deseo que tiene su fundamento y fuente en nuestra baja naturaleza animal. Así lo definen algún comentarista. Cuando el apóstol Juan habla de deseos de la carne, está hablando de aquel tipo de deseo cuyo fundamento y fuente y origen está en nuestra baja naturaleza animal. Y cuando yo personalmente leí eso, me golpeó bastante, pero es verdad. Muchos actuamos no con la razón, sino por instinto. Actuamos sí como los animales, simplemente nos dejamos llevar por el instinto, por nuestra naturaleza, y no nos detenemos a poder considerar los pros, los contras, los riesgos, las amenazas, los posibles beneficios. Si el hombre en general y si los creyentes de manera específica pudiéramos detenernos antes de dejarnos llevar por nuestros deseos, solamente a considerar a Dios y su voluntad, creo yo que no nos dejaríamos llevar por todo aquello que hoy en día se nos presenta como verdad, pero que finalmente termina siendo un engaño. Y muchos creyentes, repito, hoy están sucumbiendo a las presiones de este sistema de creencias que el mundo está defendiendo, está fortaleciendo y está poniendo en contra de la iglesia. No vaya a ser que tú seas uno de aquellos cristianos que está sucumbiendo, que se está finalmente dejando llevar por esos deseos descontrolados que están finalmente derivando en conductas pecaminosas que van en contra de la voluntad de nuestro Dios. Es como un toro, ¿no? La mejor manera de explicar esto es un toro que está en medio de la plaza enfrentando a un torero que tiene una espada y una capa y que durante toda una jornada ha sido sometido al castigo, ha sido presionado a sufrir, ¿no es cierto?, heridas profundas, que cuando ve al torero y ve esa capa roja, lo único que va a querer es salir disparado a atacarlo, perdiendo el control. Hermanos, muchos creyentes hoy en día estamos siendo presionados y tentados a actuar bajo los deseos de nuestra carne, a actuar presionados por las circunstancias y perder el control. Por supuesto que también experimentamos temor, miedo, incertidumbre, pero no nos dejamos dominar por estas emociones. Es el Espíritu Santo quien controla nuestras vidas, quien controla nuestros pensamientos, quien nos lleva a detenernos, a pensar, a considerar quién es Dios, en dónde están nuestras vidas fundamentadas, y en medio de las circunstancias de desesperación nos da la confianza y la seguridad para poder enfrentar las pruebas. En segundo lugar, el apóstol Juan habla de los deseos de los ojos. Alguien dijo, sabiamente dijo lo siguiente, que los ojos son la avenida por la cual las cosas externas del mundo, las riquezas, la pompa, la hermosura, termina por inflamarnos. Y no se equivocó. Nuestros ojos, hermanos, en la gran mayoría de veces nos juegan una mala pasada. ¿Qué es aquello que atrae mi mirada al punto de despertar o revelar mis más bajos deseos? ¿Qué es aquello? Pongamos algunos ejemplos bíblicos para luego nosotros traer el texto a nuestros tiempos. Hay dos historias bíblicas, dos historias de la vida real, de dos hombres que se dieron a aquello que sus ojos miraron. Uno es bien conocido, que es el rey David. David, a causa del deseo desordenado de sus ojos, terminó pecando con Betsabé. Y no solamente pecó David, sino que él, al ceder, ¿no es cierto?, a la mirada desordenada de sus ojos, por mirar algo que no debe mirar, y todo esto es un contexto que en otro momento pudiéramos explicar, él pecó y terminó arrastrando a Betsabé, que también se dio a esta invitación, ¿no es cierto?, a esta insinuación de David, terminó arrastrando a Betsabé. No solamente arrastró a Betsabé, arrastró más adelante al hijo que ambos habían concebido. Fíjate, el solo hecho de mirar. ¿Pero qué miramos? El tema es qué es lo que miramos.
terminó por arrastrar a David a una condición de bastante vergüenza. Fíjate que en el Salmo 119, en el versículo 37, el rey David dijo lo siguiente: aparta mis ojos, que no vea vanidad. Claro, alguno dirá, pastor, estas son las cosas inmorales, ¿no es cierto? Las cosas sexuales que no deberíamos mirar. Pero fíjate que no solamente se trata de mirar cosas inmorales o de índole sexual, las cuales nos pueden atrapar y arrastrar hasta el fango del pecado. La segunda historia es la historia de un soldado, ¿no? Un soldado que peleó en el ejército de Josué cuando empezaron el plan de conquista. Y tú puedes encontrar la historia de este hombre en Josué capítulo 7. Y sería lindo que podamos nosotros leer el pasaje de Josué capítulo 7, el versículo 21. Es la historia de Acán, que a causa del deseo desordenado de sus ojos, Acán pecó. Y no solamente pecó él solo, sino que terminó por arrastrar a toda su familia y finalmente a todo el pueblo por sucumbir a aquella mirada, ¿no es cierto?, que evidenció unos deseos bastante desordenados. Fíjate, Josué capítulo 7, versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 205 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos. Fíjate que la historia de Acán es una historia bastante triste, bastante lamentable, pero bastante real. La historia de David se equipara o llega también al mismo punto de la historia de Acán. ¿A dónde podemos llevar cuando cedemos al deseo desordenado en nuestros ojos? Cuando nos entusiasmamos por algo que nuestro corazón desea, pero que no es apropiado para nosotros. Puede ser un carro, puede ser un celular, puede ser una vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que puedan ver nuestros ojos, pero que van a despertar un deseo descontrolado y no nos va a importar el cómo lo obtengamos, puede terminar por arrastrarnos al fango del pecado. Un ejemplo muy concreto y muy actual es lo que hoy en día se está hablando, el famoso vacunagate. Personas que vieron la oportunidad para salvarse y no les importó el resto de personas. Cuidado con lo que miran tus ojos. Bien decía un corito de mi niñez en la iglesia, en la escuela dominical: cuidadito los ojitos lo que miran. Cuidadito. Hermanos, estamos advertidos de aquello que nuestro corazón comienza a desear, aquellos deseos de la carne, aquellos deseos de los ojos, aquello que miramos, porque corremos el riesgo de terminar en el fango del pecado. Pero un tercer aspecto del cual Juan nos habla es la vanagloria de la vida, que vendría a ser, como llamó un comentarista, una presunción arrogante de vida, que se puede resumir en una sola palabra, y esta es soberbia. Y la soberbia, en términos muy sencillos, es creerse superior al otro. Es aquel sentimiento de superioridad frente a los demás que termina provocando no solamente un trato distante o despreciativo hacia ellos, sino que te hace creer que tú eres merecedor de mejores y mayores cosas que el otro. Finalmente, la soberbia fue el pecado de Satanás que terminó causando su caída. Vale la pena recordar estas tres advertencias que hace el apóstol Juan en el capítulo 2. No améis el mundo. No amemos la manera de cómo este mundo piensa. No amemos los valores de este mundo. No amemos las costumbres y los hábitos de este mundo, porque todo esto finalmente nos va a terminar por destruir. Es más, estas tres cosas que hemos explicado, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida, finalmente fue algo que desde el huerto del Edén, Satanás siempre buscó ofrecer a Adán y a Eva.
Pero en el caso particular de Eva, fíjate en Génesis capítulo 3, versículo 6. Estos tres aspectos de lo que hemos hablado, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, lo vas a ver presente. Lo vas a ver presente en el huerto del Edén con Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Los tres aspectos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, ¿no es cierto?, de la vida, la soberbia, presentes en el huerto del Edén. Pero no solamente fue algo que estuvo presente en el huerto del Edén, también estuvo presente en el desierto cuando Jesús fue tentado. Y esto es interesantísimo. Fíjate en Lucas capítulo 4, versículo 1 al 12, donde el evangelista nos describe, nos narra con buenos detalles o con detalles suficientes cómo es que fue la tentación de Jesús. En el versículo 3, fíjate lo que le dice Satanás a Jesús. Di a esta piedra que se haga pan. Satanás lo que está haciendo, está tentando a Jesús a satisfacer un deseo natural de forma incorrecta. Jesús podía haberlo hecho, pero si Jesús cedía a la tentación, hubiese significado que Jesús finalmente terminaría desconfiando primero en el amor del Padre, segundo en la provisión del Padre y tercero en el cuidado del Padre. ¿Qué estaríamos nosotros quizás dispuestos a hacer porque nos llegue la vacuna rápidamente, superando quizás todo el orden correcto y transparente que se ha establecido? Algo así vendría a ser la tentación que experimentó Jesús en el desierto. Tentaciones que hoy muchos están experimentando y están sucumbiendo finalmente a ellas. En el versículo 5, fíjate las palabras de Satanás a Jesús. Y le llevó el diablo, o la descripción, perdón, de Lucas, en cuanto a la tentación, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un solo momento todos los reinos de la tierra. Otras versiones dice, y le mostró y él vio. Satanás probó en esta tentación a Cristo cuando le enseñó todos los reinos del mundo en un solo momento y le dijo, todo esto te voy a ofrecer, te voy a dar, será para ti. Solamente tendrás que inclinarte. Deseo de poder, deseo de tener control de todo. En el versículo 9 del capítulo 4 y verso 10, fíjate lo que Lucas nos dice acerca de la tercera tentación. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Satanás probó a Jesús colocándole sobre el pináculo del templo, sobre la parte más alta del templo, para que con orgullo espiritual y presunción, en base al cuidado de su padre, se arrojara de ellas. Fíjate que Satanás es muy sutil, como fue sutil en el huerto del Edén con Eva, también quiso ser sutil con Jesús en el desierto. Prácticamente lo que Satanás estaba diciéndole a Jesús, y era parte de la tentación, es que presuma de su identidad, que presuma de quién era él, que presuma del hecho de saber que si él se lanzara, su Padre que está en los cielos no permitiría que él caiga y se dañe o se rasguñe algo. Sabemos por la historia bíblica que en ninguna de estas tentaciones, y quizás otras que a lo mejor el Evangelio no registra, pero tenemos estas tres, el Señor Jesús no cedió. Un cristiano auténtico no debe amar el mundo. Entonces, pastor, si debemos amarnos unos a otros y no debemos amar el mundo, ¿qué entonces también debemos amar además de mi hermano? Fíjate la parte final del versículo 17. Si hay algo que el cristiano auténtico debe amar, es amar a Dios y su voluntad. Hacer la voluntad de Dios, ¿no?
Hacer la voluntad de Dios debe ser la primera y mayor preocupación, deseo y anhelo de un auténtico cristiano. Porque hacer la voluntad de Dios implica permanecer para siempre. Y fíjate el contraste que encontramos en estos pasajes. El mundo pasa, este sistema de valores llegará a un punto en el cual culminará, terminará. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todos aquellos que viven de acuerdo al sistema, a la forma de pensar, a los valores y al accionar de este mundo, finalmente pueden ser denominados como mundanos. El mundo, como los mundanos, pasan de largo porque son temporales. Pero dice el apóstol Juan, y es palabra de Dios, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una vida que persevera en la comunión con Dios, que rechaza los valores pecaminosos y pasajeros de este mundo, es una vida que en realidad no tiene fin. Permíteme acabar diciendo lo siguiente. Una persona cuyo carácter y personalidad han sido forjados en base a la obediencia a la voluntad de Dios, no se verá afectada por un mundo en decadencia y de vanos deseos. Repito, una persona cuyo carácter y personalidad ha sido forjada en base a la obediencia de la voluntad de Dios, no se verá afectada por un mundo en decadencia de vanos deseos. Permíteme acabar este mensaje diciendo lo siguiente. Un cristiano auténtico ama a su hermano. Si estás en conflicto con algún hermano en la iglesia, con algún familiar, con algún compañero en el trabajo, tú estás llamado por Dios para ser agente de reconciliación. Un cristiano auténtico no ama este mundo, no sigue el sistema de creencias, valores y conductas de este mundo. Un cristiano auténtico ama a Dios y hace la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta, aunque a veces resulte difícil, dolorosa. Pero eso no quita que la voluntad de Dios siga siendo buena, agradable y perfecta. ¿Qué clase de cristiano eres tú? ¿Eres un cristiano auténtico? ¿Eres un cristiano que se esfuerza por amar a su hermano, que busca estar en comunión con él, que busca servirle para beneficio de él? ¿Eres un cristiano que mantiene firmes sus convicciones de fe, sus convicciones de ética y de moral, aun cuando el mundo presione? Hermanos, este es el tiempo para que podamos nosotros como creyentes reafirmar nuestra convicción de que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Cristo y que estamos llamados a ir en contra de la corriente. El Señor nos bendiga y nos permita seguir testificando acerca de la persona de Cristo, de las buenas noticias que Él tiene para toda la humanidad, y permita que la gente pueda conocer de Él a través del amor que nos tenemos y a través de nuestras convicciones que mantenemos. Un fuerte abrazo y que el Señor nos bendiga. Gracias a Dios por su bendita palabra, que nos anima, nos fortalece, nos hace ver nuestro pecado y nos ayuda a poder rectificar y arrepentirnos. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a cantar una alabanza final, sin antes decirles que manténganse en las transmisiones durante la semana vía Facebook y YouTube, en el culto de oración vía Zoom. Dios los bendiga, amados hermanos. Demos gracias a Dios.
hecho Dios por su pueblo. Has sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: qué grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: qué grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias.